Primavera 1945. Europa estaba muriendo. El Tercer Reich, la enorme máquina, que una vez había sembrado el miedo en todo un continente, ahora no era más que cenizas y sombras. Ciudades alemanas estaban ardiendo. Ejércitos en retirada tropezaron a través del caos. Y en Berlín, la figura temblorosa de Hitler se escondió en lo profundo de su búnker, mientras la artillería del Ejército Rojo tronaba en la distancia. De las fuerzas occidentales y británicas avanzaban, como una marea implacable impulsada por la creencia de que estaban a punto de poner fin a la guerra más sangrienta de la historia humana. Pero cuando cruzaron a Baviera, Turingia y Baja Sajonia, lo que les esperaba no era la gloria de la victoria, sino un horror más allá de las palabras. Las pesadas puertas de acero se abrieron para revelar otro mundo, dentro de Dachau-Buchenwald. Montañas Belsen, allí miles de figuras esqueléticas. Miraron a sus libertadores, ojos tanto alegres como huecos. El cuartel de madera apestaba a muerte. Los seres humanos demasiado débiles para estar de pie yacían inmóviles junto a otros desesperados, mientras los hombres con uniformes de las SS inclinaban la cabeza aterrorizados. Fue allí donde cada límite moral comenzó a desmoronarse. Cuando se enfrentó con verdadero costo de la obediencia ciega y el poder absoluto, la justicia dejó de ser un concepto abstracto. Argumentado en los tribunales se convirtió en un fuego, encendido justo en el corazón del campo. Los prisioneros que habían soportado lo insoportable ya no podían contener su furia. Y los soldados que los liberaron temblaban entre piedad y rabia. En el caos de la liberación, donde el alivio se encontró con el horror, la sangre se derramó una vez más, no la de las víctimas, sino la de los que habían infligido sufrimiento en nombre de la primavera del Reich, 1945. La temporada de liberación, pero también de ajuste de cuentas. Como la noche del Tercer Reich desapareció, el mundo creía que la luz había triunfado. Pero dentro de esa misma luz yacía una amarga verdad. El infierno no había desaparecido, simplemente había cambiado de rostro, y esta vez llevaba la máscara de la justicia. Se impacientó. Dachau, 1945. El día que cayó el primer campo de concentración. En la tarde del 29 de abril de 1945, unidades del séptimo ejército de avanzaron hacia la ciudad de Dachau, en las afueras de Múnich. Sus órdenes eran simples. Asegurar un campo de prisioneros nazi. En el mapa. Era solo otro objetivo menor en la campaña. Para acabar con los restos del Tercer Reich. Pero cuando llegaron, encontraron algo completamente diferente. Justo afuera de la puerta del campamento había una escena que dejó a las tropas líderes aturdidas. A lo largo de las vías del tren había un tren de carga con más de una docena de vagones. Las puertas estaban abiertas de par en par y dentro había miles de cadáveres, amontonados uno encima del otro en silencio. El hedor de la muerte colgaba espeso en el aire, como una niebla tóxica saliendo de una pesadilla abierta. Estimaciones posteriores sugirieron que aproximadamente 2000 prisioneros habían muerto en ese tren, abandonado durante días mientras se dirigía hacia Dachau desde otros campos en el sur de Alemania. Dentro, todo superaba todo lo que habían imaginado. Más de 30.000 prisioneros supervivientes estaban hacinados en barracones estrechos, la mayoría sufriendo de tifus, agotamiento e inanición. Muchos pesando menos de 40 kilos. Las chozas de madera tenían 5 veces su capacidad prevista. En el otro extremo del campo, salas de interrogatorios, áreas de almacenamiento para cuerpos, y el crematorio seguía funcionando. Cuando los estadounidenses entraron, nadie podía hablar. En el cuaderno de un oficial joven era una sola línea. Esto no es un campo de prisioneros de guerra. Esto es una fábrica de muerte. Los soldados llamaron inmediatamente al cuartel general, solicitando apoyo médico urgente. Cientos de médicos y enfermeras militares fueron enviados para desinfectar el área, distribuir alimentos y agua bajo estrictos límites de seguridad, porque incluso un solo trozo de pan grande podría matar a alguien que había muerto de hambre durante semanas. Todo fue documentado, anotado, fotografiado. Los oficiales entendieron que no solo eran libertadores, fueron testigos de un crimen que la historia nunca debe olvidar. Más tarde esa misma tarde, llegó un representante de la Cruz Roja Suiza, Víctor Maura, con 2 oficiales de las SS, portando una bandera blanca para entregar formalmente el campamento. Fue el final simbólico de una instalación que durante 12 años había encarcelado, torturado y destruido a más de 200.000 personas. De toda Europa, cuando Dachau fue liberado oficialmente, periodistas y médicos del ejército entraron a filmar, grabar y atender a los supervivientes. Documentaron los muertos, trataron a los enfermos y enterraron a los caídos. Pero en esas primeras horas, mientras la verdad completa se desarrollaba ante sus ojos, una ola de furia comenzó a extenderse entre los soldados estadounidenses. ¿Y los prisioneros liberados?
Habían visto lo suficiente para entender una cosa. Hay horrores tan vastos que la ley aún no ha encontrado un nombre para ellos. El poder revirtió la furia después de la liberación. El momento en que las puertas de Dachau se abrieron, también fue el momento en que todo un orden falso se derrumbó. Los que una vez tuvieron el poder, los guardias de las SS y sus prisioneros cooperantes, de repente perdieron todos los privilegios que tenían. Mientras tanto, los sobrevivientes, después de años de tormento, se encontraron libres por primera vez. El cambio llegó tan rápido que nadie entendió completamente lo que realmente estaba sucediendo en las primeras horas después de la liberación. Dachau descendió al caos. El ejército estadounidense había tomado el control del campamento, pero la ira, el horror y la confusión se extendieron por todas partes. Los soldados que acababan de pasar por los crematorios y el tren lleno de concuerpos ahora estaban cara a cara con los hombres que lo habían causado todo. Algunos guardias de las SS que fueron capturados intentaron esconderse en casas civiles cercanas. Otros cambiaron uniformes, disfrazándose con ropa de prisioneros para mezclarse con la multitud. Algunos incluso afirmaron ser enfermeras o electricistas, esperando salvarse. Pero la verdad surgió rápidamente, revelada por tatuajes por recuerdos de prisioneros y por rostros que no podían equivocarse. La rabia estalló con violencia repentina en el depósito de carbón, donde se reunieron unos 50 hombres de las SS capturados. Un grupo de soldados estadounidenses abrió fuego, después de que su oficial al mando se alejara brevemente, en parte por miedo a escapar, en parte porque ya no podían soportar lo que acababan de ver. Informes militares posteriores confirmaron que alrededor de 30 a 50 guardias de las SS murieron en ese incidente. Otros fueron ejecutados cerca de la estación de tren después de que un oficial estadounidense descubrió el tren lleno de cadáveres fuera del campamento. Los disparos se hicieron en silencio, sin palabras, sin órdenes, solo el sonido de la retribución. Dentro del recinto principal, las unidades estadounidenses separaron a cualquiera que llevara la insignia de las SS para interrogarlo. Algunos fueron fusilados en el acto. Otros se reunieron para esperar la transferencia, pero nunca llegaron a su destino. El caos hizo que las decisiones sucedieran rápido y sin orden ni procedimiento. En ese momento, la línea entre una acción militar y una reacción emocional casi desapareció al mismo tiempo. Los prisioneros sobrevivientes frágiles, hambrientos pero furia ardiente, comenzaron a actuar. Identificaron a los capos, los presos que habían servido a las SS y abusaron de otros para sobrevivir, sin corte, sin papeleo. Los sacaron del cuartel usando cuerdas, varillas de metal, o lo que pudieran encontrar para desahogar años de rabia. Algunos capos fueron ahorcados, otros golpeados hasta la muerte. Allí mismo, en el mismo campo donde una vez tuvieron el poder, los hombres de las SS disfrazados no escaparon tampoco. Un sobreviviente polaco recordó que fueron reconocidos por los pequeños tatuajes de tipo de sangre únicos de los miembros de las SS una vez descubiertos. Fueron rodeados y golpeados hasta que se derrumbaron. Algunos soldados estadounidenses lo presenciaron, pero no intervinieron. Unos tiraron a los prisioneros una barra de hierro, otros se alejaron fingiendo no ver. En sus ojos la justicia había llegado, simplemente no en su forma oficial. Cuando el sol se puso sobre Dachau, el campamento ya no era una prisión. Se había convertido en un lugar de inversión total, donde las víctimas se convirtieron en jueces, donde los antiguos maestros rogaron clemencia, y donde la justicia tomó forma. La ley nunca pudo definir. Todo sucedió en una sola tarde breve. Caótico, pero tallado para siempre en la historia humana. Informes oficiales más tarde lo etiquetaron una violación de la Convención de Ginebra. Se abrió una investigación, reconociendo que las tropas estadounidenses se habían excedido en su autoridad. Sin embargo, el general George S. Patton, al revisar el archivo, ordenó que se cerrara. Nadie fue procesado. A la luz de lo que habían presenciado, llegó a la conclusión: los soldados simplemente habían reaccionado como seres humanos. Dachau se convirtió así en algo más que un símbolo de atrocidad. Se convirtió en un espejo que refleja una verdad incómoda. Incluso en la hora del triunfo, la humanidad puede perder el control. Se impuso justicia, pero en un idioma la ley nunca tuvo la intención de hablar. Escenas similares en otros campos del Holocausto. Cuando Dachau fue liberado, el mundo solo había visto una fracción de la pesadilla. En las semanas siguientes, las fuerzas aliadas de tres direcciones, Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, avanzaron en una serie de otros campos. Y en cada uno, encontraron otro fragmento de la misma tragedia. En Bergen-Belsen, las tropas británicas entraron el 15 de abril de 1945. Tan pronto como se abrieron las puertas, vieron 60.000 supervivientes, hacinados entre más de 13.000 cuerpos sin enterrar.
el hedor de la enfermedad y la muerte, cubrió todo el campamento, obligando a muchos soldados a usar máscaras y desinfectante, solo para entrar. Un reportero que acompañó a la unidad lo describió como no un lugar de vida, sino un cementerio que respira en el este de Polonia. Cuando el Ejército Rojo llegó a Auschwitz a finales de enero de 1945, descubrieron un complejo asesino, en una escala que el mundo nunca había imaginado. Dentro de los almacenes de almacenamiento, los soldados encontraron toneladas de cabello humano, miles de dentaduras postizas, gafas y zapatos para niños, todo ordenado como inventario en una fábrica. Más allá de esas salas de almacenamiento, había filas de cámaras de gas y crematorios, todavía con las marcas de su uso más reciente. De los más de 1 millón de personas enviadas a Auschwitz, solo unos pocos miles quedaron vivos para contar la historia. Para la Unión Soviética, liberando las imágenes de Auschwitz, no se trataba solo de exponer los crímenes nazis. Fue un directo acusación de la capacidad de la humanidad para el mal cuando es despojado de moralidad. En Buchenwald, las fuerzas estadounidenses llegaron el 11 de abril. Encontraron más de 20.000 supervivientes, la mayoría de ellos presos políticos, artistas intelectuales, sacerdotes y judíos de toda Europa. Cuando el cuerpo de prensa, acompañando al ejército, entró en el campamento, vieron prisioneros demacrados, construyendo un letrero de madera que diga: «Somos los supervivientes de Buchenwald». No nos olvides sorprendidos por lo que vio. General Dwight D. Eisenhower emitió una orden urgente a todas las unidades aliadas, entrando en otros campos, para documentar todo a través de fotografías, película y testimonio de testigos oculares. Gracias a ese pedido, cientos de carretes de imágenes, miles de fotografías, y se conservaron informes escritos detallados, se convirtieron no solo en evidencia para futuros juicios, sino también una advertencia para las generaciones venideras, que incluso cuando termine la guerra, el deber de la verdad debe continuar. De Bergen-Belsen a Auschwitz, de Buchenwald a Oradour. Cada puerta que se abrió, rompió otra herida en la memoria de la humanidad. Ninguno de estos lugares era igual, sin embargo todos decían la misma verdad. La victoria de los aliados no fue simplemente un triunfo militar, fue la confrontación de la humanidad, con sus propias profundidades más oscuras. Justicia en el caos. Los actos de retribución no registrados. Dachau no era el único lugar donde las emociones y la justicia instantánea explotó. Mientras las puertas de otros campos de concentración se abrían, en la primavera de 1945 escenas similares se desarrollaron. Diferente en escala pero limitada por un significado compartido. Años de rabia reprimida, finalmente habían encontrado una salida. En Oradour, un campamento satélite de Buchenwald, las tropas estadounidenses fueron las primeras en presenciar un lugar de exterminio dejado casi completamente intacto. Cuando llegaron encontraron el campamento abandonado apresuradamente. La mayoría de los guardias de las SS habían huido, dejando atrás solo a unos pocos que fueron capturados, los prisioneros supervivientes. Superar con la ira incontrolable. Golpear a muerte al menos a 7 miembros de las SS. Sus cuerpos fueron arrastrados al patio, y se fue de allí como sentencia pública. Fue en Ohrdruf donde el general Dwight D. Eisenhower, después de presenciar la escena, él mismo ordenó que todo fuera fotografiado y filmado, para que las generaciones futuras nunca podría decir que esto no había sucedido. En Buchenwald, la retribución tomó una forma más organizada. Antes de que llegaran las tropas estadounidenses, una red de resistencia subterránea, dirigido por presos políticos, ya había tomado el control del campamento, desarmando al guardia restante. Cuando los aliados entraron, encontraron un comité de campamento internacional, listas ya establecidas con procedimientos y su propio sentido del orden. Los identificados como SS o capos fueron sacados de las líneas y juzgados rápidamente. Algunos fueron ejecutados en público ante multitudes de supervivientes. Según informes militares estadounidenses, entre 80 y 100 personas fueron asesinadas durante esos días. La U. Se ordenó a las tropas de los Estados Unidos que restauraran el orden, pero la mayoría optó por dejar que los prisioneros deciden por sí mismos a muchos soldados. Esto fue un castigo que ninguna sala de audiencias podría haber entregado más apropiadamente en Bergen-Belsen. Liberado por el ejército británico, la catástrofe humanitaria borró todos los límites morales. Cuando los soldados entraron, encontraron 60.000 supervivientes, rodeado de 13.000 cuerpos sin enterrar. En lugar de responder con la violencia inmediata, los británicos forzaron alrededor de 80 SS guardias para enterrar a las víctimas con sus propias manos, una tarea sombría que duró días, bajo estricta supervisión. En medio de la furiosa epidemia de tifus, muchos de ellos murieron de infección, agotamiento o desesperación en el este. Dentro de las zonas liberadas por el Ejército Rojo, la imagen era aún más dura. En Majdanek en Janowska y en varios campos en Polonia y Ucrania.
Las tropas soviéticas a menudo animaban a los sobrevivientes a lidiar con los guardias restantes ellos mismos. En algunos lugares incluso entregaron hombres de las SS a grupos de presos para el juicio. Ninguno de ellos fue llevado lejos. Y ninguno sobrevivió para contar la historia. Para los soviéticos esto no fue una violación, sino una forma de equilibrio, un crudo respuesta inmediata a los años de derramamiento de sangre habían presenciado en su propio suelo, ya sea en Dachau, Buchenwald o Bergen-Belsen. Estos actos compartían un hilo común, no estaban planeados sin líderes y rara vez documentados. Sin embargo, para los que estaban allí, no se sentían como crímenes. Se sintieron como una liberación espiritual, una recuperación de la dignidad en los primeros momentos después de escapar del infierno. En informes oficiales compilados más tarde, la mayoría de estos incidentes fueron borrados del registro o descrito en términos vagos, como murió durante el caos o mientras intentaba escapar. Pero los testigos de soldados aliados a prisioneros liberados, recordado claramente, la justicia se había llevado a cabo no a través de la ley, pero a través de la furia cruda de los seres humanos, enfrentando el mal sin filtrar. Y mientras las banderas de la victoria se levantaban en toda Alemania, entre las ruinas de los campos, surgió un nuevo tipo de orden. Uno no construido sobre la autoridad o el mando, pero en el instinto más primitivo de todos. La necesidad de reclamar justicia para aquellos que ya no tenían voz. La zona gris moral. Cuando la justicia falló durante la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los campos de concentración no fue solo una operación militar, sino también un juicio moral estadounidense. Oficiales británicos y soviéticos enfrentó con las escenas en Dachau, Buchenwald y Bergen-Belsen. Se vieron obligados a tomar decisiones en cuestión de minutos en medio de la enfermedad del caos y una abrumadora oleada de ira. Las leyes de la guerra exigían que los prisioneros de guerra fueran protegidos todavía. La realidad los colocó en situaciones donde tales principios se volvió casi imposible de mantener. Algunos comandantes intentaron restablecer el orden, deteniendo tanto a sus hombres como a los prisioneros liberados. De vengarse. Otros permanecen en silencio, viéndolo como un arrebato inevitable. Después de años de brutalidad, en esas primeras horas después de la liberación, no había una línea clara entre la justicia y la emoción. Un soldado que acababa de ver el crematorio todavía caliente, y ahora estaba cara a cara con los que lo habían dirigido, ¿podría realmente actuar como un juez racional? Investigaciones militares internas, como el de Dachau, más tarde documentó violaciones de las leyes de la guerra. Sin embargo, cuando estos informes fueron reenviados a la cadena de mando, muchos archivos fueron reservados silenciosamente. General George S. Patton, por ejemplo, se negó a procesar a sus hombres. Para él esos soldados no eran criminales. Simplemente habían reaccionado como seres humanos. Cuando se enfrenta al con mal más allá de las palabras, muchos historiadores argumentarían más tarde este fue el momento en que la moralidad humana alcanzó su límite, un lugar donde la razón y el instinto se convirtieron indistinguible, donde la ley por sí sola ya no podía responder a las preguntas, surgiendo de las cenizas del Tercer Reich. Cuando terminó la guerra, los gobiernos aliados se enfrentaron a una nueva realidad. Para reconstruir Europa, necesitaban una sola narrativa unificadora: la historia de los libertadores. De ahí los detalles turbios. Los actos de venganza circundantes fueron dejados de lado silenciosamente, reemplazado por imágenes de convoyes de ayuda, médicos, enfermeras y soldados compasivos. Los informes oficiales fueron reescritos en seco. El lenguaje burocrático murió en la confusión. Disparo de pérdida de control mientras intentaba escapar. Tales frases fueron suficientes para oscurecer la verdad. Mientras evita cualquier daño a la imagen de los aliados, fuerzas en los ojos del público. Los medios de comunicación de posguerra siguieron el mismo camino. Noticieros documentales y fotografías centradas en los crímenes de la Alemania nazi. Sobre las víctimas, la evidencia y el tema de la salvación. Nadie quería mencionar que algunos guardias también murió en el caos de la liberación. En ese clima moral, reconocer tales cosas parecía difuminar la línea entre el bien y el mal, entre la justicia y la culpa. Este silencio no fue solo una estrategia de propaganda, sino también una elección moral colectiva. Permitió que el mundo se recuperara más rápidamente. Sin embargo, dejó un gran vacío en la memoria histórica, donde la justicia y la venganza se entrelazaron. Luego se desvaneció lentamente en el olvido. El legado de la liberación hoy. Cuando miramos hacia atrás, la zona gris moral de la primavera de 1945 todavía confunde a los historiadores. Porque no es simplemente una historia sobre balas, despedido con ira, pero una pregunta más grande. ¿Cuánto de nuestra humanidad puede retener una persona después de presenciar el infierno mismo? Los actos de retribución a Dachau, Buchenwald y Bergen-Belsen
Seguir siendo un punto ciego en la historia del Holocausto. Un lugar donde está la imagen del libertador, no del todo puro. Y donde la ley moderna revela sus límites. Sin embargo, dentro de ese punto ciego, vemos más claramente la complejidad de la justicia. Nunca es simple, nunca puro. Y siempre debe ser reclamado, entre dos fuerzas opuestas, compasión y rabia. La lección dejada atrás no es sobre el juicio, sino sobre el coraje de reconocer toda la verdad, incluso cuando nos incomoda. Solo aceptando eso. Incluso los vencedores pueden tropezar en un momento de furia. ¿Puede la humanidad entender que la verdadera victoria yace no en destruir al enemigo, pero en preservar nuestra humanidad en medio de las cenizas del odio? La pregunta ahora ya no es quién tenía razón. ¿Quién estaba equivocado, sino más bien, qué hace que una persona se eleve por encima del miedo a hacer lo que es correcto, incluso cuando la justicia ya no es clara? Si hubiéramos estado allí viendo lo que vieron, habríamos actuado de manera diferente, y como el mundo moderno todavía dibuja fronteras de violencia, odio y división, realmente hemos aprendido lo suficiente de las zonas grises del pasado. O la humanidad, una vez más, se probará contra la pregunta atemporal. Entre justicia y venganza, ¿cuál elegiríamos?